¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la cosmética natural? Pues estoy casi segura que sí, pero muchos no saben qué abarca. Si lo que están comprando está dentro de este rubro porque nos lo venden como sano, saludable, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir un producto y saber si está dentro de lo natural y lo saludable y si lo que estás comprando es lo que realmente tú quieres. Pues quédense aquí que vamos a aprender un poquito más sobre este mundo de la cosmética natural que tanto amamos. Susi Bella, ¿cómo estás? Bueno, creo que como- A ver, nos acomodamos. ya estoy lista ¿Cómo acá, lista. estás, Susi? ¿Qué tal? ¿Todo Gracias. bien? ¿Todo bien? Todo Susi, bien, estoy haciendo mis Susi linda, tareas. de verdad estamos muy contentas de que puedas participar en nuestro canal y aquí en nuestra página de Saker y puedas compartirnos todos tus conocimientos acerca de este tema que es súper interesante y que en los últimos años hemos estado escuchando bastante, que es la cosmética natural. Incluso hay Ujú. personas que aún todavía no tienen muy claro este concepto, ¿no? Se escucha bastante, pero hay también bastante controversia acerca de los ingredientes, qué diferencias hay con la cosmética tradicional o convencional. Y además estamos en una tendencia en los últimos años de cuidar nuestra alimentación con productos más sanos, cuidar nuestra piel, ¿no? Y dentro de esto viene este rubro que es cosmética natural. Y bueno, hay muchas Ujú. marcas que ya estamos sumergidas en ella, ¿no? Y sabemos que tú tienes muchos conocimientos acerca de ello, te hemos encontrado y de verdad estamos muy, muy contentas que estés aquí compartiendo con nosotros un momento. Voy a contarles un poquito a todos sobre Susi. Tengo aquí unos datos tuyos. Tú eres coaching de cuidado natural de cabello y la piel, ¿no? De ahí nos vas a Ujú. contar un poquito qué haces con esos rulos hermosos que tienes. Estudiante de química cosmética, Exacto. ya eres una capa en cosmética. Terapia de sanación de autoestima y autoimagen. Me encanta esto. En realidad te vamos a invitar a otro en vivo para hablar un poco de autoestima también, que es súper importante. Bueno, Ujú. Susi, un poquito breve, cuéntanos qué es lo que haces, ¿no? Y de ahí te quiero hacer algunas consultas, todo sobre este tema de la cosmética natural. Perfecto. Bueno, como ya les habían contado, yo soy coaching de cosmética natural. Enseño a las personas a cómo aplicarse y qué productos usar según su piel, su edad, su estado hormonal y su estado anímico. Ah, mira. Yo lo que hago es ayudar a las personas a crear rutinas de cuidado eh, con cosmética natural nacional, y les creo en conjunto con la persona que atiendo una rutina de noche y de día en caso de piel y una rutina capilar y cronograma capilar en el caso del cabello. Entonces, Ok. yo lo que hago es un coaching, soy una guía y doy este servicio que yo lo he creado. Fue un servicio que inventé yo de la nada a raíz de que empecé a estudiar química cosmética y me di cuenta que empezaron a entrar muchos productos al mercado, pero las personas no sabían cómo usarlos y cómo sacarles el provecho. Exacto. Entonces, lo que yo hago es más, es literalmente, soy la guía para cada persona, en general son mujeres, donde Ujú. les digo, bueno, a ti te conviene hacer esto, te recomiendo esto, y también
incluyo alimentación porque hay alimentos que influyen directamente en el cuidado del cabello y la piel. Y la Y eso es piel. más o menos lo que yo hago. O sea, es como un cuidado integral, que no solamente tiene que ver la parte externa, sino también todo lo que consumimos, que es muy, muy importante y que de verdad hay muchas personas que quizás pueden descuidar esa parte y no tienen los mismos resultados, ¿no? Exactamente, porque hay muchos servicios de peluquería que te impone productos. Entonces, yo no impongo, sino según los síntomas, según una relación de preguntas, en base a lo que yo estudio y conozco, este, puedo determinar qué tipo de productos debería usar cada persona. Una persona. Y además también, como yo me inicié hace muchos años como entre comillas, terapeuta holística, entonces trato de fusionar las dos habilidades que tengo y hacer un servicio bastante integral, porque a Claro, veces no es que necesites cortarte el pelo, ponerte producto, que tu cabello se vea definido, etcétera, etcétera, sino que a veces necesitas desahogar ciertas cosas. Muchas veces claro. me pasa que no necesariamente necesitan un producto, sino necesitan conversar o necesitan hacer algún ejercicio terapéutico de soltar y dejar ir. Entonces, eso es más o menos Ujú. un servicio que yo he creado de cero, con todos los conocimientos que voy adquiriendo y tengo. Entonces, eso es más o menos lo que yo Oh, qué hago. bonito, me encanta de verdad. Hay algunas personas que están preguntando, están comentando y dicen si pueden preguntar, si pueden hacer consultas y más adelante vamos a ir contestando. Pero bueno, vamos a la primera, que es el tema justo, el título de esta conversación. Eh, Primero, ¿qué es la cosmética natural? Un poquito para entender, porque como te dije, hay mucha controversia. Y en diferentes países, en otros países, perdón, de repente no lo llaman como cosmética natural, sino como cosmética orgánica, biocosmética, utilizan diferentes nombres. Ujú. Entonces, un poquito ponnos en este contexto de qué es la cosmética natural, para que todas las personas que nos estén escuchando entiendan un poco más, ¿no? Perfecto. La cosmética natural es un tipo de cosmética y que se dedica a usar ingredientes biodegradables o bioamigables para el medio ambiente y la piel. La diferencia son los ingredientes y los conservantes que usamos en cosmética natural. Y la diferencia entre cosmética natural y cosmética orgánica es simplemente una certificación. Tú pagas Ok, por una certificación y te dan tu título de cosmética orgánica. Tienes que orgánica. pasar ciertos requisitos, te piden ciertas normas y te dan tu certificación. La cosmética natural actualmente, al menos en Perú, no está certificada como tal, pero no tiene una mayor diferencia con la cosmética convencional porque simplemente son diferentes ingredientes y este es otro tipo de cosmética, como hay cosmética industrial, cosmética coreana, Claro. cosmética tradicional, etcétera, etcétera, existe cosmética natural, y dentro de la cosmética natural existe la cosmética bio y la cosmética orgánica. Entonces simplemente es una categoría de cosméticos que se dedica a preservar el medio ambiente, ser ecoamigable, ser piel y cabello amigable y también usa conservantes y tiene las mismas lógicas y las mismas éticas que cualquier cosmética que puedas encontrar en una boutique. Claro, en todo caso, ya, pasando al tema de las diferencias, ¿no? Para un Ujú, poquito entender eh, la cosmética natural versus la tradicional o la convencional, ujú, la que, como tú comentas, tú vas a un supermercado o a una botica y encuentras cosméticos o productos que ya los conocemos hace muchos años y que quizás la forma de fabricarse es de manera industrial, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuál sería?
o cuáles serían las diferencias más importantes que podríamos conocer entre ambas? Yo sé que un poco, como comentas, la cosmética natural en Perú aún no tiene esta certificación como en otros países, por ejemplo en España, sí da una certificación para que sea orgánica, ¿no? Entonces ahí sí ellos pueden, las marcas, defenderse y decir, no, la mía sí tiene la certificación y ponen el sello en sus marcas. Pero en caso de Perú no. Ahora, hay muchos que confunden de repente, porque lo fabrico de manera artesanal, ya es algo muy saludable y no necesariamente, ¿no? Porque va a depender de los ingredientes que utilicen, incluso se puede utilizar, pueden utilizar colorantes artificiales y no necesariamente naturales. Entonces, sí, primero para ponernos en el contexto de las diferencias de la cosmética natural versus la tradicional, la convencional, ¿cuáles serían? Claro, la diferencia entre la cosmética natural es que tiene otros factores éticos. Sí existen normas que debemos de seguir para poder aplicar cosmética natural. No todos los 100% natural es cosmética natural. Existen Exacto. otros ingredientes en los cuales debemos que tener cuidado en el uso. No todo lo que se hace artesanal es cosmética natural. La cosmética Ujú. natural no es cosmética artesanal. Este, para poder hacer cosmética natural seguimos un protocolo de higiene, como en cualquier laboratorio cosmético. Se siguen, se siguen lineamientos de ingredientes, de porcentajes, se siguen estudios toxicológicos, dermatológicos, etcétera, etcétera. Y creo que la mayor diferencia en la cosmética, con la cosmética industrial o convencional es el volumen. Ujú. La cosmética natural, al ser tan personal, y de tan poca envergadura en el país, sobre todo, los lotes son más pequeños y Ujú. eso lo hace un poco más personal. A diferencia de la cosmética industrial, que es todo mecanizado, tiene un lote ya mecánico y se tienen unas maquinotas, unos tremendos aparatos, se hace y chao. A diferencia de la cosmética natural, que también que generalmente es un equipo pequeñito, muy muy pequeñito, donde el trato al cosmético es personal, se trata como son pequeños lotes, cada lote se trata de manera personal, se Más etiqueta personal. personalmente, se, 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 se ve que el punto de higiene de manera personal, el espacio, entonces creo que esas son las mayores diferencias y bueno, y también que no tiene un impacto medioambiental tan Claro, grande como en la cosmética como la industrial cosmética. y no hay un mayor abuso laboral dentro Ujú. del trabajo cosmético, dentro de la cosmética natural, como somos pequeños grupos íntimos, entonces no se da esta brecha jerárquica que sí podría existir dentro de dentro de la elaboración de cosmética industrial. Entonces eso también lo hace mucho más especial que una cosmética industrial. Industrial. Otra gran diferencia, y creo que esta es la principal diferencia entre la cosmética natural y la cosmética industrial, es que los principios activos de la cosmética natural están muchísimo más presentes en el producto final que en la cosmética industrial. Ujú. Al ser pequeños lotes y usar este, conservantes biodegradables, Ujú. muchas veces hipoalergénicos, el rango de vida de cada producto no es tan largo como en Como la los cosmética industrial. industrial. Entonces, esto nos da oportunidad de poder vivir y de poder experimentar los principios activos que están en mayor cantidad y más presentes en la cosmética industrial, natural, a diferencia de la De la cosmética industrial. industrial que está maquillado porque es se maquila,
Entonces, claro. cuando se maquilla, es que tú lo mandas a una máquina y lo hacen por ti. Entonces, al estar industrializado y pensado en una exportación y distribución más tremendamente masiva, se maquillan los principios activos y se indulcora el marketing y simplemente se llena de aditivos sintéticos Ujú. para que el producto esté más estable por mayor tiempo. La Tiempo, ok. mayoría de veces hasta 36 meses. Ujú. Entonces, tú no tú, a diferencia de la cosmética natural, tú recibes un porcentaje de principios activos muchísimo menor que a diferencia de la cosmética natural. Entonces, lo que tú tienes es un producto que tú compras, no lo compras por el principio activo, sino lo compras por la marca y el estilo de vida que te vende la marca. Claro, exacto. Entonces, el principio activo dura mucho menos tiempo porque está encapsulado entre sintéticos para que la estabilidad del producto, es decir, que tú cuando pasen 6 o 1 año, 6 meses o 1 año, tú abras el empaque o abras el producto y lo sigas viendo Todavía lo puedo blanco, seguir usando. exacto, Ujú. blanco sí, y piensas que está súper bien, pero al final lo único que tienes es como que nada, una crema Claro, o sin sea, los principios activos, efectos o los principios ya se activos puede ya poner. no son lo Ajá, mismo, ya no son lo mismo los principios activos en la piel que los de la cosmética natural. O sea, podríamos decir exactamente, que esa es una gran diferencia en todo caso, ¿no? exactamente. Lo que más hace la cosmética industrial es alargar la vida del producto en aspecto físico, no en aspecto de principio activo. Y Ok, ese es la gran mentira de la cosmética industrial. Pero claro. podemos ahondar en ese tema más adelante. Pero sí, esas son las grandes diferencias de la cosmética natural y la cosmética La industrial. cosmética. Ya. Eh, Hay una palabrita que se escucha mucho y que me imagino que Ujú, también las personas que nos están escuchando ujú, deben pensar lo mismo, que la palabra orgánico, ¿no? ujú. Siempre cuando se escucha orgánico, como que muchas personas todavía no saben muy bien qué significa. Entonces, un poco para ver la diferencia, si es lo mismo un producto natural que orgánico, cuál contiene a uno, ¿no? Para que nos comentes un poco qué Ajá. significa, por qué se dice orgánico, para que entiendan. Como les comentaba, la diferencia entre un cosmético natural y una cosmética orgánica es una certificación. Literalmente es un papelito. ¿Por qué? Porque generalmente los ingredientes que usamos en cosmética natural tienen un origen natural, tienen un origen orgánico, pero si no hay una certificación en el producto final, no se le puede llamar orgánico. Entonces, Ujú. la única diferencia entre una marca que se hace llamar orgánica y cosmética natural es Natural es la simplemente un certificación. certificado. Sí, es Ya. simplemente un certificado. Ahora, en Perú no tenemos marcas que necesariamente tengan esa certificación, pero sí Ujú, dicen que usan insumos orgánicos, ujú, ¿no? Entonces, claro, eso sí se puede dar, que usen insumos claro. orgánicos. Mientras tú seas transparente con los ingredientes que usas y le digas a tu público objetivo o a tus clientes potenciales con total transparencia tus ingredientes y Claro. el origen de tus ingredientes, no estás cometiendo ningún delito. Exacto. Ujú. Cualquier consulta, chicos, no se preocupen que la vamos a resolver en un rato.